La palabra que deseo compartir contigo en este día se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, comenzando en el verso 46. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Aquí podemos ver cómo se inicia este escenario con una pregunta de confrontación. Aquí el autor de este libro, Lucas, fue el médico amado que viajó con el apóstol Pablo en sus viajes y era un historiador. Lo sabemos porque comienza el Evangelio hablando de cómo había recopilado toda la información concerniente escrita en este Evangelio por los testigos oculares. Sí. Y aquí esta escena es bien, pero que bien particular. En algunas Biblias tiene por título Los dos cimientos. Sí. Y comienza Jesús hablando aquí, haciendo una pregunta confrontativa. Y cuando digo confrontativa, es porque es una pregunta que nos pone en una situación en la cual nuestro intelecto es desafiado, donde tenemos que utilizar nuestra mente para poder analizar esta pregunta. Y Jesús fue directo, sí, queriendo que todo el que escuchara fuera salvo. La palabra dice que Él había venido a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Y Jesús deseaba que las personas que escuchaban su palabra fueran obedientes a la misma. Lamentablemente, hoy en día existen muchas personas decir que aman a Dios, inclusive se autodenominan como creyentes, pero sus vidas reflejan que no hay obediencia, ni mucho menos conocimiento acerca de las palabras de Jesús. Y aquí en este verso 46, para todas las personas que hablan de que Jesús era un Dios de amor, que no condenaba a nadie, vemos a un Jesús preocupado por la desobediencia de los que escuchaban. Sí. Este es el mismo Jesús que en muchas ocasiones y varios registros trajo palabra fuerte. Y en una ocasión muchos se levantaron y se fueron y dijeron antes de irse, palabra fuerte es esta. Sí.
Es necesario que tú y yo entendamos que la palabra de Jesús tiene una totalidad que tú y yo debemos conocer. No solamente podemos movernos selectivamente en lo que nos gusta, sino que si decimos que somos creyentes, debemos ser valientes y recibir la totalidad de su palabra. Y aquí comienza diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Jesús le hablaba a los que allí estaban escuchando esta palabra. Y estaba yendo a la raíz del problema. Somos selectivos. Somos por naturaleza selectivos en lo que deseamos escuchar y obedecer. Siempre buscamos atajos. Siempre buscamos conveniencia nuestra. Pero Jesús desea que tú y yo le conozcamos en su totalidad. Él deseaba que los que escuchaban recibieran la palabra de ánimo, pero también la palabra de corrección. Sí. Sabemos que la palabra misma en 2 de Timoteo 3:16 habla de que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para corregir, para exhortar, para enseñar. Sí. Van a haber momentos en que tú y yo seremos corregidos, y cuando no hacemos resistencia, esta palabra trae alivio a tu vida y la mía en medio de la corrección. Y Jesús deseaba de que las personas que le escuchaban no se resistieran a la corrección que él estaba haciendo. Fue fuerte con esta pregunta que les hizo. Y luego hizo una comparación. Dice que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Wow. Jesús hablaba y deseaba que escucharan, pero también que hicieran, que fueran obedientes a la palabra. Dios nos llama hoy a que seamos obedientes a la palabra, a que no podemos escuchar la palabra y luego el fruto de lo que recibimos es contrario a lo que la palabra nos dice. Sí. Jesús está confrontando a unos oyentes. Jesús deseaba que los que escuchaban la palabra dieran fruto de arrepentimiento. Que cuando la palabra fuerte fuera escuchada por sus oídos, trajera convicción en la manera que ocurrió el día de Pentecostés, donde Pedro, cuando expuso la palabra, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos ahora? Reconociendo que la palabra les estaba condenando por cuanto fueron desobedientes. Y Jesús nos dice hoy, mi tiempo se está acercando. Vengo por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia que anhela mi llegada. Una iglesia que clama a mí. Una iglesia que es obediente a la palabra.
Y Jesús comparó a la persona que escucha, al hombre que edifica una casa, al hombre que construye una casa, que profundiza, que hace los hoyos profundos y que pone roca, piedra sobre ese fundamento. Sí. Y la roca es Jesucristo. Y dice que cuando viene la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Jesús, haciendo esta comparación, te dice a ti y a mí que cuando llegan los momentos difíciles, la respuesta que veremos o el daño que veamos dependerá de dónde esté fundada tu casa. Si está sobre la roca, entonces podremos sostenernos en Jesucristo y podemos aguantar cualquier ímpetu que vaya contra nosotros. Sí. Jesús, cuando les dijo estas palabras fuertes, lo hizo para que entendieran lo que luego diría en Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido. Jesús nos está pidiendo que tengamos nuestra confianza en Él. Jesús nos está pidiendo que sepamos lo que Él habló. Jesús nos está pidiendo que su palabra sea la que nos dirija, que seamos obedientes al llamado que Él nos hace. Sí. Pero también declara que el que no obedece la palabra que Él ha hablado es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, la cual cuando viene el río con fuerza y la golpea, se arruina. Jesús te dice hoy: yo soy la roca. Tu casa tiene que ser construida en mí. Es necesario que recibas mi palabra. Es necesario que entiendas mi palabra y procedas a obedecer la misma. Sabemos que en Mateo capítulo 7, en el verso 21, dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sí. Hay muchas personas que piensan que podrán entrar en el regazo de Dios simplemente diciendo que aman a Dios, pero no obedeciendo su palabra. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Sí. La palabra que es expuesta, el fundamento bíblico que escuchas día tras día, semana tras semana, hará una opinión en tu mente y en tu corazón, y ahí tú decides si llevas fruto de arrepentimiento cuando respondes o no respondes a la palabra. Dios te dice hoy: si dices que yo soy tu Señor, haz lo que yo digo. Obedece a la palabra.
No te dejes arrastrar por ríos contrarios. No te dejes arrastrar por la comodidad. No te dejes arrastrar por lo que los demás hacen. Que Jesús sea tu estándar. Que la palabra te guíe en todo momento. Oremos. Señor, te doy gracias por el privilegio que me has dado en este día. Te pido, mi Señor, que cada persona que haya escuchado este audio, que puedan recibir esta palabra, que en su mente se quede grabada el verso 46 de este escenario, donde dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor, si hay alguien que ha debatido con obedecer a tu palabra en este día, yo te pido que el Espíritu Santo trate con esta persona, que esta persona pueda responder a tu palabra, que puedan obedecer a la misma. Señor, te pido por cada oyente y te pido aún por mí. Te pido, Señor, que en la manera que busque de tu presencia, que sea obediente a lo que tu palabra me llama a hacer. Te pido que bendigas a cada persona que escucha. Llévales, Señor, en bien. Señor, y dales la valentía para ser obedientes a tu palabra, aunque otras personas se rehúsen a hacerlo. Oh Señor, gracias te doy por este tiempo. Cuida nuestra salida y nuestra entrada. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.